Buenas tardes, un saludo al doctor Nilton Velasco y el curso de taller de herramientas de la investigación. Vamos a justificar durante el desarrollo de este presente video todo lo que nos ha costado poder trabajar durante el curso, lo que hemos aprendido de alguna forma y las disciplinas, el extracto y los esquemas que hemos aplicado y utilizado para poder desarrollar el trabajo de investigación y en concordancia con el artículo científico que nosotros tenemos. Vamos, en primer término, desarrollando cada una de las preguntas y de alguna forma contestando a las interrogantes de todo este desarrollo del artículo científico. En primer término, tenemos que referir qué fuentes de información hemos consultado para poder desarrollar, que es una pregunta bastante interesante. Concretamente, o de forma muy particular, he consultado la doctrina comparada, información científica de carácter penal, de carácter nacional e internacional, de alcances internacionales, valga la redundancia, para hacer una comparación dentro de la interpretación, si se puede decir, en concordancia con la problemática que ha significado realizar mi trabajo o a dónde está apuntando mi trabajo. ¿Cuáles han sido las dificultades que he podido superar? Concretamente, o gracias a la amplia bibliografía que tengo y que he podido conseguir y agenciarme para poder realizar esta investigación, es que material académico a nivel doctrinario y jurisprudencial he podido conseguir a la mano. La dificultad básicamente ha sido porque el tema que yo he planteado poder desarrollar durante este semestre se me ha sido un poco complicado porque no ha sido tocado o no ha sido muy tocado en realidad ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Entonces esa ha sido la primera dificultad, entendiéndose que durante el desarrollo también de este trabajo vamos a encontrar quizá por ahí alguna información adicional que pueda ayudarnos a desarrollar o ampliar el entendimiento. ¿Por qué es relevante? Consideramos que la relevancia de este trabajo consiste en el entendimiento desde una perspectiva práctica a la finalidad concreta del derecho penal, que está establecido en el artículo 1 del título preliminar. ¿Por qué es trascendente? Consideramos que su trascendencia radica en el entendimiento de la práctica respecto de la imputación objetiva. Y más allá de eso, la propia trascendencia también la encontramos en el que es un tema un poco novísimo y es un tema poco trabajado. Y espero que de alguna forma esta información que vaya a ser publicada, este artículo, ¿no? Sirva también de guía para poder mejorar un tanto la interpretación práctica, es decir, la parte normativa sustancial, el derecho penal en su extremo de la parte general, ¿no? ¿De qué modo va a contribuir a la solución de la investigación, del problema que voy a investigar? Porque nos va a ayudar a entender de forma concreta y práctica si en efecto la finalidad preventiva en sus dos vertientes, general e individual o específica, como se entiende doctrinariamente, si está cumpliendo el rol, ¿no? Y el objetivo se ve plasmado en la práctica o no. Esa es. ¿Cuáles son los antecedentes, la legislación o los ensayos que he utilizado o a los que he recurrido? Como referí, los antecedentes son muy pocos. He encontrado solo uno en España que habla de un tema un poco similar al mío respecto de la práctica del derecho penal con sus fines y objetos. ¿Qué autores he leído? Es otra pregunta. He leído, lógico es, desde los padres del derecho y uno de los mejores referentes que tengo, una inclinación particular a la que tengo es que suelo y me gusta leer bastante el derecho penal alemán. Tenemos Claude Roxin, tenemos a Günther Jacobs, de pronto tenemos también a Paul Bockelmann, a Klaus Volk, en alemanes tenemos a Wessels, a Bulk, a Sager, también hemos leído un poco yéndonos un poco para España, a Mir Pug, hemos leído también a Diego Luzón Peña, en latinoamericanos
Zaffaroni, a Carlos Parma, ¿no? También, regresando a España, Enrique Bacigalupo, ¿no? También hemos leído un poco de nacionales, aunque no quisiera pecar de grosero, pero el entendimiento de los juristas no los he encontrado o no han sido compartidos desde mi óptica. Así que hemos citado muy pocos artistas, pero muy pocos doctrinarios o juristas peruanos. ¿Qué problema voy a investigar? El problema general es determinar cómo la ineficacia del derecho preventivo en la práctica penal se ve plasmada dentro del desarrollo y la aplicación práctica, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? Mis objetivos específicos son determinar si en efecto cumple o no el rol preventivo del derecho penal desde una óptica de la imputación objetiva. Ahí radica, y considero que, ya que nosotros, los peruanos, arraigados del derecho alemán, tenemos la teoría funcionalista como teoría de imputación objetiva, consideramos que aquí existe una paradoja. Entonces, este cuestionamiento que yo hago a la ineficacia del carácter preventivo del derecho penal es la que nos va a ayudar a desarrollar más adelante. Entonces, el objetivo principal es determinar cómo es que es ineficaz, y los objetivos específicos, considero, de la investigación es saber si concretamente el derecho penal cumple o no ese rol preventivo, tanto de forma general como la prevención individual. El título tentativo de la investigación que yo he aplicado es, por un extremo, la ineficacia del derecho penal, la ineficacia del carácter preventivo del derecho penal frente a la práctica jurídica, ¿no? Ese es el título que estoy viendo. Como entendemos que este es un carácter tentativo, posiblemente en el desarrollo de la lectura, en el desarrollo propio del trabajo, quizá pueda cambiar. Pero concretamente el fondo de esta investigación es hacer un cuestionamiento a esa condición preventiva. ¿Cuál sería, cómo podríamos justificar? De la siguiente manera. Nosotros entendemos que el derecho penal surge y empieza el carácter de acción por una cuestión muy sencilla. El fundamento principal o la piedra angular del derecho penal es, por una parte, que haya una lesión a un bien jurídico, es decir, tiene que haber una lesión aun cuando sea en carácter de condición tentativa o ejecutada, siempre a un bien jurídico establecido por norma, que siempre se encarga el Estado de proteger esta situación. Pero al hacer esto, lo que sucede es que todos estos hechos que han producido una lesión a un bien jurídico específico determinado, cualquiera sea su naturaleza, lo que va a suceder es que este hecho es un hecho acontecido en el pasado, y tenemos que empezar a partir por ahí. El derecho penal nunca acciona en realidad de carácter preventivo. Dicho de otra forma, nosotros tenemos el Código Penal, ¿bien? Nosotros en el Código Penal vamos a encontrar que la acción o el inicio o el despliegue del Código Penal o la sanción punitiva, la última ratio, siempre va a ser por una conducta ya realizada. Aquí empieza el problema general, que el carácter preventivo del Código Penal peruano tiene dos enfoques, o así lo pensó el legislador al momento de realizarlo. Es decir, el enfoque general, que utilicemos el Código Penal de forma a manera de ejemplo para que los demás ciudadanos puedan comportarse de forma acorde, ¿no? Viendo una sanción impuesta a otra persona, de forma muy práctica. Y de forma específica, el problema específico es que respecto de aquella persona que ya cometió un delito, al aplicarle una sanción, estaríamos entendiendo que esta persona ya no va a volver a cometer. Pero el ya no va a volver a cometer va a ser siempre sobre una sanción ya impuesta por una conducta. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros activar, cómo podría entrar en acción el derecho penal de forma preventiva sobre una conducta no realizada? Si entendemos que el Código Penal acciona ante hechos realizados en el pasado,
independientemente, y no está en discusión, que hablemos incluso de un tema en flagrancia o de una conducta en flagrancia, porque aun cuando hablemos de una conducta en flagrancia, es un hecho que ya se realizó, es un perjuicio ya ocasionado a nivel de tentativa o a nivel de consumación, según la categoría del delito, si fuera un delito permanente, comisión instantánea, si fuese un delito con resultado, o fuese un delito de peligro, cualquiera sea la naturaleza o de la tipología del delito, siempre va a ser por una conducta ya desplegada. Entonces, el problema concreto es el siguiente: no conozco que el derecho penal haya accionado para prevenir una acción. Es decir, nunca se ejecuta el derecho penal, independientemente de la fiscalía con la que yo discrepo su naturaleza de ejecución, de la Fiscalía de Prevención del Delito. No existe un solo proceso iniciado para prevenir un delito. Entonces, el tema concreto es que si nosotros aplicamos o utilizamos el derecho penal y entendemos su aplicación, estaríamos entendiendo que el derecho penal entra a sancionar, por eso es que es la última ratio incluso, entra a sancionar conductas ya procesadas, conductas ya ejecutadas, conductas ya desplegadas. Entonces, considero que el carácter preventivo del derecho penal no se plasma o no se manifiesta per se. No puede entenderse que la categoría preventiva del derecho penal, y es que considero yo que aquellas personas, abogados, ya litigantes en la práctica, nos preocupamos muchas veces por entender de frente un caso, entender un tipo penal o interpretar un tipo penal, ¿no? O entender prácticamente el proceso, ¿no? del que nosotros estuviésemos desarrollando, o que por condición de nuestro trabajo, nuestro rol funcional, nos obliga a entender ampliamente el tipo penal, entender el proceso, pero nunca nos preocupamos por entender los orígenes del derecho penal. Entonces, más aún si nosotros llevamos esta problemática a la práctica, vamos a llevarlo siempre a un desarrollo, a un proceso intrínseco a veces, pero no lo llevamos a un plano del origen. Entonces, el origen considero yo que debería cambiarse, y propongo y voy a proponer a lo largo del desarrollo de mi trabajo que esta forma de interpretar el título preliminar del Código Penal, que además es fuente de interpretación para todo el Código Penal, tenga que ser cambiado. Y tiene que ser cambiado porque el entendimiento del Código Penal se contrapone a la teoría funcionalista, se contrapone a la teoría de la imputación objetiva, porque la imputación objetiva siempre te va a verificar hecho, materialidad del hecho, elementos probatorios y un nexo de causalidad entre estas cosas, pero nunca va a aplicarse y nunca va a desarrollarse de forma preventiva. Una cosa totalmente diferente es que este tenga un carácter intimidatorio para posteriores actos, pero el Código Penal por sí mismo, la ejecución no estriba en prevenir un delito, y menos el Código Penal peruano. ¿Por qué? Porque, como ya lo he referido antes, si nosotros vamos a entender que el accionamiento del Estado, del aparato sancionador, el poder punitivo, entra siempre a sancionar y prevenir conductas, jamás entra el Estado a evitar el cumplimiento, jamás sanciona para no cometer un delito. El derecho penal siempre sanciona por haber cometido un delito. Bien, esta es la problemática de mi exposición, esta es la problemática que voy a desarrollar y que estoy desarrollando y espero perfeccionarlo. Muchas gracias, espero haya sido suficiente, o por lo menos haya quedado esta paradoja un poco complicada entre lo que es y lo que no es del derecho penal respecto de la problemática y la función punitiva, preventiva del Código Penal. Muchas gracias, los invito a que puedan ver el video ampliamente y quedo de ustedes.